Si gusta, lo pueden grabar. Bien, el día de hoy vamos a hacer una clase con uno de los problemas dermatológicos, las dermatosis más frecuentes, que vamos a tener oportunidad de verlo como médicos generales, ¿no? Porque generalmente estos pacientes acuden al médico general y es por esto la intención, la idea de que todo médico general durante su preparación, durante su formación como médico, como es el caso de ustedes, tengan nociones, ideas, y depende de ustedes mayor conocimiento, dependiendo de cuánto ustedes profundizan, para poder reconocer, identificar las lesiones cutáneas que caracterizan a estas enfermedades y de esa manera poder interpretar un diagnóstico. Porque los diagnósticos nunca van a ser de un momento a otro solamente porque les parece algo, no, sino que es producto de un conjunto de información que ustedes al final van a saber interpretar y darle forma hacia un diagnóstico. Por ejemplo, tienen que saber cuál es el tipo de lesión elemental que caracteriza a esta lesión, a esta enfermedad, cuál es su morfología, sus características morfológicas, tamaño, forma, color, o también su topografía. Y de esa manera hacemos un síndrome, en este caso, un síndrome eritematopapulo escamoso. Y de esta forma, con un poco de nosografía, podré reconocer qué enfermedades cursan como eritematopapulo escamosa, cada uno con cierta particularidad, ¿no? Y esa particularidad también la tienen que aprender a reconocer para que les lleve al diagnóstico. Como yo digo, les lleve a tocar la puerta del diagnóstico y no toquen otra puerta. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una clase de una serie de dermatosis cutáneas que cursan con eritematopapulo descamativa. Así tenemos que dentro de la nosografía dermatológica hay un buen número de enfermedades que cursan con cambios eritematopapulo escamoso. A la cabeza está lo más frecuente, que es la psoriasis, ¿no? Y que además sus características histopatológicas dan nombre a todo un patrón de cambios, se llama el patrón psoriasiforme, y casi todas estas lesiones pueden tener este patrón psoriasiforme. La parapsoriasis se le llama así porque en su momento, cuando lo van descubriendo estas nuevas manifestaciones cutáneas, se van dando cuenta que tiene un parecido a la psoriasis. Y le llaman parapsoriasis, parecido a la psoriasis. Indudablemente que hay diversas formas clínicas, y a estas parapsoriasis actualmente se le ha dado por darle otro nombre, pitiriasis liquenoide, que puede ser en gotas, la forma crónica evolutiva. Hay una forma aguda, la llamada pleva o liquenoide varioliforme aguda, la parapsoriasis en placas grandes y pequeñas o la retiforme a manera de berre. Bueno, este es un conjunto de enfermedades que tienen que ver con infiltrados linfocíticos inflamatorios y algunas veces neoplásico, y que podría estar bordeando, ¿no?, con el cuadro de linfomas cutáneos. La dermatitis seborreica es otro cuadro bastante frecuente, al igual que la psoriasis. Algunos, por el parecido, le llaman primos hermanos, porque tienen mucho en común. La pitiriasis rosada yeval, el líquen plano, líquen nitius, líquen striatus, ¿no?, y la pitiriasis rubra pilari, que también es relativamente frecuente en los jóvenes, y el síndrome de Llanos-Tikrosi, que es un cuadro bastante poco frecuente, ¿no? No hay oportunidad de verlo, así nada más. Empezaremos con el cuadro eritematopapulo escamativo más frecuente, y todos ustedes en algún momento de su vida han visto, aunque sea un atlas, la psoriasis. Esta enfermedad tan desfigurante del cuerpo humano, que hace tanto daño de tipo emocional a los pacientes. Son pacientes que se sienten mal, se sienten recluidos, marginados, ellos mismos se alejan, abandonan los estudios, las parejas lo rechazan, la enamorada termina con él, la esposa se divorcia, porque asumen que es una enfermedad posiblemente, por falta de conocimiento, que es una enfermedad grave, contagiosa, y más con estos problemas del HIV, del SIDA. En esa época fue más rechazante todavía estas enfermedades. Y ustedes aprenderán que no es así,
simplemente a la vista desfigura la imagen corporal, pero no tiene nada que ver con enfermedades infectocontagiosas. Son enfermedades autoinmunes que más bien tienen que ver con mucho daño emocional en los pacientes. Entonces la psoriasis, ya el concepto va cambiando a estas alturas, desde hace algunos o muchos años, hace unos 20 años por lo menos, que debe considerarse como una enfermedad sistémica autoinmune. Fíjense bien, enfermedad sistémica autoinmune. Como muchas enfermedades que conocemos son autoinmunes y otras que desconocemos también son autoinmunes. Porque la autoinmunidad es un mecanismo, ¿no?, de respuesta del cuerpo humano cuando no tiene solución a sus problemas emocionales. Y entonces van al suicidio. Se llama autoinmunidad. Es un concepto mío. El cerebro se va al suicidio con la autoinmunidad. El lupus es una de ellas, muy severa. Pero la psoriasis también. La psoriasis también. Entonces, repito, enfermedad inflamatoria, sistémica, autoinmune, pero que inicia, por lo general, en la piel. Por lo tanto, se le conoce como una enfermedad cutánea, pero en sí el trasfondo es que es sistémica y que posteriormente va a ir afectando otros órganos importantes como son el corazón, los riñones, las articulaciones y el sistema nervioso central. Al final, esta es una enfermedad que destruye al ser humano y que lamentablemente, si no se da un manejo adecuado, por lo menos digo manejo, aunque no tratamiento, pero manejo, saber manejar, podemos ayudar al paciente. Esa evolución crónica recidivante, esto significa que lo tiene desde mucho tiempo y va a haber épocas en que mejora la erupción, mejora las lesiones, pero para otro momento vuelve a reactivarse. El estado emocional del paciente determina su desenlace y su cronicidad. No lo olviden. En la psoriasis se da con mayor razón esta relación mente y cuerpo, pero se da en todas las enfermedades corporales y mentales del ser humano. ¿Por qué nos olvidamos de que el ser humano es una entidad, ¿no?, que tiene 3 dimensiones hasta 4 dimensiones? Una dimensión psíquica, mental, ¿no?, y espiritual, una emoción orgánica, biológica, ¿no?, y una dimensión social. ¿Por qué pensamos que el ser humano solamente es organismo? Que solamente es carne y hueso nada más. ¿Por qué nos olvidamos de la parte espiritual, de la parte mental? Solamente pensamos en la parte espiritual y mental cuando vamos a la iglesia. Pensamos que ahí nomás es el terreno para pensar en la parte emocional. No. El ser humano es único, íntegro. Esas 3 dimensiones interaccionan una a otra, unas más que otras. Y la parte emocional es la determinante. El cerebro, que es el órgano que produce emociones y conceptos y ideas, es el que determina, controla, regula las funciones de los otros sistemas. Por eso es que llama la atención cuando el médico deja a un lado, separa la parte emocional de la enfermedad del paciente. Yo me imagino que con cuánta información y conocimientos que hay en el Google, ya el concepto del médico tiene que ir cambiando. No puede ser solamente una medicina orgánica. Es social, es emocional. Y eso es mi preocupación, de que cada uno de ustedes lo vaya aprendiendo, pero también lo vaya fijando, lo vaya interiorizando, vaya formando parte de su cerebro, que cuando evalúa un paciente inmediatamente actúa ese componente de verlo como un hombre, como un ser humano social, emocional y biológico. Y así comprenderá el por qué esa persona, ese amigo, ese familiar, ¿no?, ¿por qué se está enfermando del cuerpo? ¿Por qué se vuelve diabético? ¿Por qué empieza a presentar hipertensión? ¿Por qué le da un infarto al miocardio? Ustedes le hacen la pregunta y van a saber la causa y el desenlace. Otra forma de ver a la psoriasis en forma conceptual es considerarla, pues, que es un cuadro que se presenta con brotes.
Y esto de presentarse en crónico y con brotes ha hecho pensar a los médicos y decírselo a los pacientes de que esta es una enfermedad incurable. Siempre te va a dar brotes. Hay momentos en que te vas a curar aparentemente, pero siempre vas a estar en brote. Así que acostúmbrate a tu enfermedad, ¿no? Porque es incurable. Y eso es un gran pecado académico. Es un gran pecado terapéutico decirle eso a un paciente. Le quitas toda esperanza, porque además no es cierto. No es cierto que esta psoriasis es incurable. No hay enfermedad incurable. No hay enfermedad incurable. Todas las enfermedades tienen un tratamiento, tienen una curación, una sanación. El problema está que caiga en manos de un médico que lo vea en forma integral y que comience a corregir aquello que está equivocado, que comience a corregir aquello que no permite que el paciente tenga un buen equilibrio en su dinámica biológica y espiritual. Que le empiece a decir, esto está haciendo mal, esto no es lo adecuado, por eso es que se rompe el equilibrio, ¿no?, de su salud, el equilibrio que debe haber entre el cuerpo y el entorno. Entonces usted tiene que cambiar su forma de ser, su actitud de ver las cosas, para tomar una conducta adecuada que me lleve a un buen estado de vida, a un buen nivel de vida, a un buen estilo de vida que me permita no enfermarme. No digo que tenga dinero, eso no estoy diciendo. Estoy diciendo más que tenga un estilo de vida que significa dieta buena, sana, natural, salida del campo, con lo que venden en el mercado. Eso es dieta. No en la tienda, no el embolsado, no el manufacturado, no la chatarra. La que se compra en el mercado, esa es la comida natural. Segundo, hacer una buena higiene, baño diario, lavado de manos, ahora más que nunca, a cobrar importancia eso que nos enseñaron los niños. Lávate la mano antes y después de salir del baño, antes y después de comer, lávate las manos. Pues ahora nos lavamos la mano cada minuto por miedo a morir. Y parece que así nada más se aprende. Muy bien. Y la otra dimensión es, llévate bien con los demás. Entabla unas buenas relaciones amicales con los demás, con tus familiares, con tus amigos, compañeros de estudiantes. Entabla una buena interacción social. Trata de ser sociable. No tengas la tentación de fregar a las personas por gusto. No la hagas difícil. Entonces, con una forma de ser así, las cosas van bien y no se producen emociones negativas, cólera, rabia, ingratitud, odio, rencor, ¿no?, que nos hacen la vida difícil. Entonces la parte emocional depende de cómo entablas una buena relación con los demás. Y para eso tienes que formar una personalidad adecuada que te permita interrelacionar. Si a esos tres niveles, en la higiene, tanto en lo que es el lavado de manos, la higiene corporal, como también en el hecho de salir a practicar deporte, a salir a correr, a caminar, ahora más que nunca también, que estamos sentados en el mismo sillón, yo estoy desde las 8 de la mañana y no me levanto todavía, entonces una vida sedentaria así va a hacer que engorde o que tenga problemas circulatorios. Entonces tenemos que hacer estrategias para movernos. El movimiento es vida, jóvenes. Recuerden, tienen que aplicar todo lo que se les enseña para resolver situaciones difíciles como las que estamos viviendo en pandemia. Si no, terminaremos siendo un enfermo más como millones que hay. Entonces, todo depende de cómo el hombre se va adaptando y va utilizando su cerebro, su capacidad de interpretar, de analizar para tomar decisiones adecuadas. Si ustedes enseñan eso a un enfermo que no tuvo ese tipo de dinámica de vida, le doy por seguro que ese paciente, si le enseñan eso y él lo ejecuta, les digo que en un mes se limpia su psoriasis. En un mes se limpia su psoriasis.
sin recurrir a medicamentos carísimos, porque el cuerpo humano está preparado y está bien armado de una gran cantidad de sustancias químicas que regulan toda la fisiología molecular del cuerpo. Por eso es que importante es empezar y recordar que la salud y la enfermedad es un producto social. Es un producto social. Y eso lo tienen que saber nuestros gobernantes para que si quieren tener una población sana, tienen que saber que es un producto social. ¿Eso qué significa? Que tienen que hacer mejoras en el área educativo, que tienen que hacer mejoras en el área de la producción, en el área agrario, en el área de la ganadería, en todos los aspectos sociales, en el saneamiento ambiental, etcétera, ¿no? Si queremos tener una población sana. Entonces, en ese sentido, la psoriasis es una enfermedad que refleja esas dimensiones. Hay una alteración en ese eje mente, cuerpo y sociedad. La expresión clínica, una vez que se desenlaza esta enfermedad, una vez que se somatiza el problema emocional, se va somatizando en el cuerpo, puede ser con lesiones escasas, pocas, o pueden ser generales, ¿no? Como el caso de las lesiones eritrodérmicas, o pueden ser pustulosas. Entonces, eh, esta enfermedad, si le hemos dicho que tiene una base inmunológica, que es autoinmune, quien está de por medio es toda la función, toda la actividad de los linfocitos T, en sus diferentes formas. ¿Qué produce esta actividad de linfocitos a través de las linfoquinas diversas que se van a dar? Una reacción inflamatoria a nivel de la dermis y la respuesta hiperplásica de la epidermis. Todo esto como respuesta de la piel a la acción de interleuquinas producidas por los diferentes linfocitos T, desencadenados por algún agente que hasta ahora no se descubre, porque queremos descubrir un agente que activa a esta cascada inmunológica autoinmune. Queremos buscar un agente bacteriano que explique que originó la actividad del primer agente celular que viene a ser el linfocito, la célula de Langerhans. Esta célula dendrítica, ¿no? Con funciones inmunológicas de detectar los antígenos y luego transmitir esta información, ¿no? Hacia los linfocitos previamente produciendo linfoquinas que van a atraer a polimorfos nucleares, las células inflamatorias. Entonces se quiere buscar el agente para decir, esta es la etiología, y no se encuentra, no se encuentra. Y la pregunta es, ¿y por qué no la vamos a encontrar? Tiene que ser algo así, en concreto, tiene que ser un elemento. ¿Por qué no se piensa que si el paciente tiene una alteración emocional que precede a su enfermedad, ¿por qué no podemos pensar qué está activando a la célula Langerhans, ¿no? Que se encuentra a nivel de la dermis superior, sobre todo en la epidermis superior, disculpen, en la epidermis, y también en la dermis, ¿no? Hay células dendríticas, ¿no? En la epidermis que cumplen esa función, que son macrófagos. El de la epidermis, si está en contacto con una gran cantidad de filetes nerviosos, ¿no? Terminaciones nerviosas que se comunican con el cerebro. Si está en contacto con irrigación sanguínea, con capilares que llegan a la dermis papilar, a través de la cual pueden llegar una serie de sustancias químicas desde el cerebro. ¿Por qué no se puede pensar que el cerebro se activa y envía señales, mensajes o linfoquinas, ¿no? Que active a esta célula dendrítica conocida como Langerhans? Y ahí empieza la cascada. Quizás nos es difícil todavía aceptar que lo social es determinante para enfermarnos. Porque ¿sabe qué es lo que implica reconocer eso? Que hay que hacer muchos cambios en nuestra sociedad, en nuestro entorno social.
Los factores heredofamiliares adquiridos, sí, se tienen en cuenta. Indudablemente se ha visto que hay mayor disposición genética en familiares de pacientes con psoriasis, ¿sí? Se ha visto que hay una mayor incidencia en estos pacientes de encontrar marcadores, ¿no? Como los antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Que están relacionados en mayor proporción en los pacientes con psoriasis, ¿no? Ese es un indicador. Pero acá viene la reflexión. ¿Qué elemento de nuestro fenotipo no tiene una base genotipo? O sea, ¿qué elementos de expresión corporal, ¿no? Biológica no está en relación a un gen? El genotipo determina mi fenotipo. Entonces, lo malo y lo bueno, las enfermedades, también están genéticamente determinadas, porque las hemos heredado de nuestros padres. Por lo tanto, tenemos que preguntarle a nuestros familiares y nuestros padres de qué enfermedad padecieron para nosotros asumir que esa enfermedad posiblemente en algún momento se va a hacer expresar en mi fenotipo. Pero eso va a ser si mi entorno lo determine. Si mi entorno donde me desenvuelvo determine que se active ese gen. Y de eso es la importancia de que todos nosotros debemos saber de qué han padecido o han fallecido nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, porque esos genes los tenemos, esos genes los tenemos. Se van a manifestar cuando le demos las condiciones. Y la condición sub generis para todas las activaciones de los genes es el estado emocional. Ustedes lo van a ver en su práctica diaria cuando sean médicos, siempre y cuando pregunten, pues, siempre y cuando pregunten el estado emocional del paciente, antecedentes y estas cosas. Si no, simplemente no van a poder tener esa información. El que les habla tiene 40 años conversando esto, conversando con cada uno de los pacientes. Epidemiológicamente, se expresa que en estudios poblacionales, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, epidemiológico, la incidencia varía entre 1 a 3% de la población. Y esta variante va a depender de acuerdo al área geográfica donde radica esa población. De tal manera que se ve que hay países que están cercanos al Ecuador, a la línea ecuatoriana, en la que hay menor incidencia de la psoriasis. Y aquellos que están más distantes a la línea ecuatoriana tienen mayor incidencia de psoriasis. Lo cual deduce que los rayos solares tienen un efecto terapéutico sobre la psoriasis, siempre y cuando el paciente se exponga en tiempo adecuado. Pero si es mucho exceso, mucha playa, mucha exposición al sol, entonces produce lo contrario, le produce una irritación y sobre esa irritación de la piel aparecen nuevas lesiones psoriásicas, siguiendo lo que se llama el fenómeno de Kepner o el fenómeno isomórfico, lo cual significa que ante un traumatismo, como la insolación o un trauma físico, me presenta la lesión similar a la dermatosis de fondo. Enfermedades que tienen fenómeno de Kepner, la verruga viral. Si le pinchan a un niño que tiene verruga viral en la mano y le pinchan en el antebrazo, a los pocos días está creciéndole una verruga en donde le pincharon el brazo. El paciente tiene vitiligo y se hace una herida en una parte del cuerpo, a los pocos días esa herida cicatriza con vitiligo, con lesiones acrómicas. Y así hay varias otras enfermedades como la psoriasis, que se llama el fenómeno de Kepner. No hay ningún predominio de sexo, es cierto, en algún momento, en las décadas pasadas, nosotros veíamos más en hombres que en mujeres, pero discretamente 1 a 2% más. Actualmente parece que no hay mayor predominancia, ya que la mujer ha logrado, ¿no?, ir contra esa idea machista de que el hombre está por encima de la mujer y la mujer no puede hacer actividades. Miren, la mujer puede hacer todo tipo de actividad productiva, todo tipo de productividad, y quizás con más calidad, porque son personas generalmente con más tendencia a ser constantes, ¿no?
y eso lo veo yo en mi especialidad. Cuando yo ingresé a dermatología hace 40 años por lo menos, ¿no? Este, la mayoría de dermatólogos de 10, 9 eran hombres y uno era mujer. Nosotros en mi promoción todos fuimos hombres. Los 8 fuimos hombres, varones. Conforme ha avanzado el tiempo, desde hace unos 20 años, por ejemplo actualmente, de 10 dermatólogos, miren, no les miento, las 10 son mujeres, o 9 son mujeres y uno es hombre. Lo cual significa que el sexo ya no es limitación para la actividad intelectual o una actividad física. Hay ingenieros, hay albañiles, en las construcciones se ve cada vez más la participación de mujeres. Entonces, esto ha permitido que ya tanto hombre y mujer están expuestos, miren el valor que yo les doy a esto, están expuestos a los mismos factores externos del trabajo. Por lo tanto, también están sometidos a la misma tensión. Y por lo tanto, les puede dar en la misma incidencia esta enfermedad o cualquier otra. La distribución es universal. En cuanto a la raza, se establece que en la raza negra es muy raro ver psoriásico. Yo he visto en todos estos 40 años un solo caso de paciente de psoriasis ¿no? con raza negra. Era un cubano, recuerdo bien, hace muchos años. Y en la raza blanca, mal llamada raza blanca, yo la pongo ahí porque ustedes están acostumbrados, pero en mi práctica yo enseño que de raza blanca no hay nada de raza blanca. Blanca es el color de lo que están viendo las letras. Es raza aria o raza clara, que es lo correcto, ¿no? Entonces tienen ustedes una raza aria, ¿no? Del 1 al 3%, en la raza oriental asiática, poco frecuente, y la raza negra es rara. Dermatosis genéticamente inmunidad, con varias expresiones. El cuadro clínico cursa con una lesión que se llama eritema topápulo escamosa. Generalmente tiene tendencia a la cronicidad, a periodos de calma que coinciden con tranquilidad mental, con tranquilidad psicológica. El paciente se fue de viaje, se fue a provincia donde está su familia, conversó con ellos, la pasó bien, comió la comida, bailó la costumbre, es decir, se volvió a reencontrar con lo suyo, con sus raíces, y luego se da cuenta que la psoriasis desaparece totalmente. Y se alegra, y cree que es el clima el que lo ha curado. Él todavía no sabe interpretar que es la parte emocional de esa alegría, de esa tranquilidad, de esa felicidad, de esa falta de tensión, de esa falta de presión, como es Lima. Regresa a Lima y a las 2 semanas está brotando. Entonces, se va a la cronicidad, a la remisión, salvo que ustedes enseñen al paciente en qué consiste esta enfermedad y cómo puede ir hacia la curación. Hay un pico entre los 20 y 50 años, un pico de los 20 años y un pico en la estadística de los 50 años. Después de enfermedad puede darse desde el primer año de vida hasta los 80 años, ¿no? Pero tiene su mayor incidencia en estas 2 décadas, en la década de los 20 y en la década de los 50, ¿no? El grupo etario. Y eso tiene su explicación porque los de 20 años, el grupo poblacional de 20 años, ¿no? Es un grupo en que están los jóvenes con mucha tensión, con mucho distrés, con mucha presión familiar, mucha presión social. Ya terminaste la secundaria y ahora ¿qué vas a hacer? ¿En qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Tienes que prepararte para ingresar a la universidad, ¿no? Ante esa presión, y el joven comienza a preguntarse, ¿y qué recursos tengo? No tengo dinero, no puedo entrar a una universidad particular donde mi padre me pague, tengo que entrar a una universidad nacional, tengo que esforzarme más. No, soy el único en la casa, mi padre ha fallecido. Es decir, hay tanta presión sobre el joven que se asusta, entra en ansiedad, y ahí es donde se genera no solamente la psoriasis, no, muchas enfermedades, como el acné, por ejemplo. El acné se exacerba mucho más,
las reacciones alérgicas, el asma, es decir, se da. Y el otro grupo, donde tiene la misma característica por diversos motivos, viene a ser el grupo de los 50, la década de los 50, 60 años, esa década, donde el hombre ya está próximo a jubilarse, a cesar, y se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿En qué voy a trabajar? ¿Me voy a aburrir? ¿En mi casa voy a ver a mis hijos? No, no estoy acostumbrado, nunca he estado en mi casa. Eh, no, yo quiero seguir trabajando. Este, o mis hijos no han tenido buena cabeza, se han embarazado a los 15 años, 16, tengo que ver por los nietos, mis hijos están divorciados, no tienen trabajo, ahora con la pandemia están peor, y ese hombre de 50 tiene que seguir trabajando. Entonces comienza a aumentar otra vuelta, una etapa de tensión. Por supuesto que toda la etapa de la vida de un ser humano está llena de tensión, de exigencia. Va a depender de cómo lo planteemos nosotros, cada uno de nosotros. Pero hay una gran población que simplemente no tiene ese entrenamiento, esa preparación, o no reaprende, como digo yo, hay que reaprender. Tenemos que reaprender. Si algo que hago me hace daño, debo cambiarlo. No debo ser testarudo y seguir. Debo cambiar. Eso es reaprender. Y al paciente se le tiene que enseñar que tiene que reaprender para que no tenga esta enfermedad. Eso lleva tiempo. Sí, pues lleva tiempo. La consulta lleva tiempo. No se hace en 10 minutos, ni en 15 minutos. Como esta clase no la puedo hacer en 2 horas. Es probable que la haga en 4 horas, ¿no? Pero eso va a depender de ustedes si me quieren acompañar. No hay ningún problema. Si me quieren acompañar, y si no, hasta donde avanza. Porque no puedo paporretearles, jóvenes, no puedo paporretearles. Tengo que interpretarles lo que quiero decirles, ¿no? Entonces, este es un gran desafío para el médico, porque compromete la calidad de vida del paciente. Si un estado emocional sufriente lo llevó a desencadenar esta enfermedad, como pudo haber sido otras, o a veces van compartiendo, puede ser diabético y psoriásico, o puede tener una cardiopatía y ser psoriásico y diabético. O sea, va viendo con comorbilidades. Si este estado emocional sufriente, como llamo yo, que lo tenemos el 90 y tanto por ciento de la humanidad, de todo el mundo, ahora más que nunca, me lleva a tener esta enfermedad. Al mismo tiempo, la mala calidad de vida que esto me hace sentir, porque soy marginado, me van rechazando, mi esposa ya no quiere dormir conmigo, hace separación de cama, separación de cuarto y por último se divorcia. Me hace sufrir a otra vuelta, me aumenta más sufrimiento emocional y entonces se hace un círculo vicioso y patológico. Y así llega el paciente a la consulta médica. Y ustedes tienen que ver en qué punto rompo este círculo. La lesión primaria, nuevamente les vuelvo a repetir, es una papillomatomía coronada por una escama plateada que gradualmente coalescen conformando parches y placas. Parche significa 5 centímetros de diámetro, placa significa 10 centímetros de diámetro. Eso es placa. No es lesión elemental. Placa es tamaño. Y va a formar patrones variados, ¿no? Disposiciones variadas. Generalmente la psoriasis común y corriente se localiza en zonas de roce, pero hay un grupito que presenta lesiones solamente en los pliegues, llámese axilar, submamario, en el caso de la mujer, o en pliegues interglúteos, o en pliegues axilares o inguinales. Ese se llama psoriasis invertida. Ya hemos hablado de los factores precipitantes. A la cabeza tienen los ambientales, lo psíquico, el distrés, ¿no? Los traumas físicos, el sol, la radiación solar, cuando llega una insolación, no como radiación terapéutica, sino como radiación exagerada. Infecciones, se habla de que en los niños ha habido antecedentes de que han tenido una estreptococia, ¿no? Una faringitis, y se ha desencadenado un tipo de psoriasis como la gutata.
La ingesta de alcohol, sí, yo lo he visto constante en todos mis pacientes. La mayoría ingiere alcohol, la mayoría ha tenido un antecedente de alcoholismo o ha sido después de una fiesta donde ha habido mucho alcohol y ya se queda desencadenado este problema. Entonces, el psoriásico, ni una gota de alcohol, de licor, ¿no? Ni una gota de licor. Bueno, ahora alcohol por la palma de la mano, pero no debe beber licor. Eso sí, una indicación exigente, no alcohol, porque le va a reactivar. El clima indudablemente que en invierno, ya que el verano ayuda por la terapia de la radiación ultravioleta, ¿no? Que bloquea la mitosis celular, el invierno es todo lo contrario. En el invierno se acentúa más este problema, además se vuelve la piel más seca. Cuando la psoriasis empieza precozmente en niños o en jovencitos, el pronóstico es mayor, mal pronóstico, porque la respuesta es mucho más difícil. Pero eso sabe por qué, jóvenes, porque estamos frente a adolescentes en las que tenemos que hacer mucha psicoterapia. Y no se hace psicoterapia, jóvenes, no se hace psicoterapia en ninguna enfermedad de estas orgánicas. En la psoriasis mucho menos, no se hace. Por lo tanto, lo que estamos viendo solamente es una expresión de pacientes no manejados adecuadamente. Pero si estos pacientes le hicieran psicoterapia para mejorar su personalidad, para mejorar sus respuestas al entorno, yo les aseguro que estos pacientes responderían. Y lo hacen cuando uno hace eso. Es difícil porque los adolescentes y los niños responden a las características de personalidad de los padres. Por lo tanto, la terapia del niño tiene que ser terapia del adulto, del papá. Y los padres, muchos de ellos no aceptan esto y no quieren reconocer los errores que tenemos como padres, porque tenemos errores como personas y no lo queremos aceptar. Entonces es bien difícil que quieras cambiar al niño cuando él vive en un entorno inadecuado, ¿no? Por conductas inadecuadas. En cuanto a la patogenia, que tiene que ver básicamente con toda la parte inmunológica, ¿no? Debemos ver también que el aspecto genético es determinante cuando se le permite su expresión fenotípica. Y estos factores genéticos tienen que ver, ¿no?, con genes que se encuentran localizados en el cromosoma 6, en el brazo corto, ¿no? Y tiene que ver mucho con los antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Y se ve acá de que si ambos padres tienen esta condición genética y se lo transmiten al hijo, entonces este niño tiene una alta posibilidad, porque tiene los dos alelos, tanto del padre y de la madre, para hacer la expresión de este gen, en este caso de la psoriasis. Entonces, un 40-50% de posibilidades cuando ambos padres tienen el alelo en este cromosoma 6, ¿no?, de estos genes. Y el 8% cuando es uno de los padres. Muy bien. Pero si este porcentaje que tiene los alelos tiene la suerte de caer en un hogar donde los padres son más o menos armoniosos, ecuánimes, saben respetar a los hijos y los tratan con respeto y cariño, esto no se expresa. Esto no se expresa. No tiene que dar psoriasis. No es una determinación dominante, no tiene que dar. De forma más resumida, ¿no?, hay una hiperplasia por proliferación de los queratinocitos a nivel de la epidermis, ¿no? Entonces hay alteraciones en esta dinámica del queratinocito, ¿no?, en lo que es la queratinización, está más acelerada. Lo que normalmente dura 28 días en que se queratinice una célula basal hija, y llegue como célula córnea hacia la superficie, pasa aproximadamente 4 semanas, 28 días. Pero en el psoriásico eso está acelerado
porque hay ciertas interleuquinas, ¿no?, que activan, ¿no?, que aumentan la proliferación y la división celular. Diversos estudios y observaciones demostraron la participación de los linfocitos, sí, exacto, en esto no hay duda. El problema es el linfocitos T, ¿no?, CD4 sobre todo, y en la actualidad se estudia como una enfermedad en la cual existen factores genéticos, ambientales y especialmente inmunes. Esto ha ido avanzando hasta acá, pero deben ir un poquito más. Deben aceptar la parte social, la parte emocional. Deben aceptarlo. Esto es importante que se agregue. Esto es lo que genéticamente podemos ver que interviene en todo ser humano, los llamados antihistocompatibilidad, ¿no? Y dentro de ella tiene la de clase 1 y la de clase 2. En la clase 1 tienen a estos genes, el B3, el B17, dentro de ellas el C, el HLA, CBW6, es el que tiene mayor predominancia en la psoriasis y va en relación con la gravedad de la psoriasis, con la intensidad de las lesiones, el CBW6-HLA, ¿no? El B27, por supuesto que también, y tiene que ver mucho con problemas articulares, pero este CBW6 es el mucho más importante dentro de los pacientes psoriásicos, ¿no? Y así tenemos algunas formas clínicas de psoriasis que se manifiesta en gotas. Las lesiones se parecen a pequeñas gotas de 5 milímetros. La psoriasis precoz en niños de 14, 15 y 6 años. La psoriasis tardía que se da en ancianos, 60, 70 años. La que compromete las articulaciones y la pustulosa. Aquí tiene al SORS, que viene a ser el locus genético de la psoriasis, ¿no?, y que se encuentra en el cromosoma 6. Está asociado con más del 50% de casos de psoriasis. Como ven ustedes, no está presente en todos los psoriásicos, pero es el que va a encontrarse en estos pacientes, y lo cual nos indica que hay otros factores importantísimos, vuelvo a recalcar, que vienen a ser la parte emocional. En eso tienen que abocarse. Espero que algunos de ustedes lo profundice y lo involucre, lo incorpore, disculpen ustedes, lo incorpore en su forma de trabajar, y los pacientes le van a decir: gracias doctor, bendiciones, gracias. Y eso es quizás la mejor respuesta que uno quiere escuchar, el mejor pago. Ese agradecimiento que alimenta y nutre, alimenta y nutre, alimenta y nutre a cada uno que lo reciba. Porque los pacientes se lo dan de corazón, se lo dan con sentimiento por agradecimiento. A una enfermedad que dijeron que no se cura, entonces imagínense ustedes cómo se siente. Y acá este esquema para reflejar toda esta parte teórica que hemos estado hablando, ¿no?, de una manera general. Hay un antígeno, hay un agente, hay un elemento que penetra la piel o, estando dentro de la piel, activa a estos macrófagos conocidos como las células dendríticas de Langerhans, ¿no? Acá, ustedes lo ven acá, esto es lo mismo que esto, ¿no? Entonces lo activan y estas dendritas van a activarse y luego van a ir hacia el respectivo ganglio, ¿no?, linfático, donde se encuentra pues la población de linfocitos T, a las cuales a través de una serie de interleuquinas que segregan estas células van a estimular y van a hacer que los linfocitos T se diferencien en otro tipo de linfocitos, como linfocitos T17, linfocitos T22, linfocitos T23, linfocitos T12, por decirles así, y cada linfocito va a migrar hacia la zona de la piel donde está la NOX aparentemente, y van a producir también interleuquinas, quizás semejantes a las de las dendríticas, y quizás otras nuevas propias de cada linfocito. Habrá interleuquinas 17, habrá interleuquinas 12, 22, 23, cada uno con funciones diferentes, y que
al final lo que hacen es activar y producir mayor quimiotaxis a través de quimioquinas, y entonces se produce toda la cadena de respuesta inflamatoria. Y junto con ella, con la vasodilatación, con la migración de polimorfos nucleares, va a haber también factores de crecimiento que van a estimular a estos queratinocitos que ustedes lo ven acá, ¿no? Con una epidermis aparentemente normal, empiezan a proliferarse, ¿no? Y a producir una hiperplasia cutánea psoriasiforme. Estos polimorfos nucleares que a través de las quimioquinas son atraídas hacia estos lugares de la epidermis, van formándose agrupaciones y se llaman los conocidos como microaccesos de Munro o los microaccesos de Cobo, ¿no? A nivel de la epidermis. Entonces, esto es más o menos la mecánica así grotesca de lo que ocurre en la psoriasis y que también ocurre en muchos procesos infecciosos, inflamatorios, en las cuales las células dendríticas son las primeras en actuar y mandar la información a los linfocitos para que estos hagan lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, producir las respectivas interleuquinas. Vean un poquito más, vean ustedes cómo se va acumulando por las quimioquinas, son atraídas los polimorfos nucleares, los linfocitos, etc., y se van formando estos microaccesos de hiperplasia. Aparte de las interleuquinas, hay otras citoquinas, como son el interferón gamma, ¿no? Las interleuquinas 2, 8 y 17, que cumplen todas estas funciones, y se las conoce pues como interleuquinas o citoquinas proinflamatorias. Es que van a promover, van a motivar, van a activar otras células, ¿no? Que intervienen en la inflamación, y entonces se hace todo un círculo positivo con relación a la inflamación, y esto se llama amplificar la inflamación. Amplificar la inflamación. Porque estas interleuquinas también van a activar a otros linfocitos T para que estos se activen y produzcan las mismas interleuquinas, y de esta manera, de una manera constante, en ciclos, se van activando diversas interleuquinas que mantienen, ¿no?, la persistencia de la respuesta inflamatoria y de la respuesta de hiperplasia epitelial, epidérmica, y se da pues el cuadro clínico de la psoriasis, que se va a manifestar como eritema rosado interno por la vasodilatación marcada que hay acá en la dermis papilar, que se va a manifestar por la pápula, ¿no?, por la hiperplasia epidermal, y se va a manifestar por las escamas, ¿no?, que es la hiperkeratosis que tiene lugar en esta lesión. Entonces vean ustedes acá, ¿no?, hay una respuesta persistente y crónica de las células T efectoras. Se desencadenó. ¿Cómo lo cortamos? Bueno, yo sigo insistiendo, hay que cortarlo en la parte más obvia que todos estamos viendo y analizando, que es, soy un producto social, algo está ocurriendo fuera de mí, que está haciendo que mi cuerpo responda de esta manera a través de las emociones que ocurren en mi cerebro, emociones que responden a mi entorno. Por lo tanto, debo corregir mi entorno, debo corregir, o escapo de mi entorno, o cambio mi entorno, o cambio yo. Y si yo cambio, ya interpreto diferente al mismo entorno. Y mi respuesta diferente, en vez de enojarme, será sonreírme. Y vean que no me voy a dañar. Dicen que es más fácil cambiar uno que cambiar el entorno. Bueno, todas esas cosas, todas esas son estrategias que tenemos que enseñar al paciente, y mucha gente, muchas veces, estas estrategias las hacen mucha de nuestra gente humilde, mucha de nuestra gente del interior del país, mucha gente porque la vida les enseña a cómo ir adaptándose a las circunstancias para no morir en esta existencia tan difícil para mucha gente.
Igualmente, vean ustedes, ya acá se han activado estos macrófagos, estas células dendríticas, células Langerhans, que pueden estar en la epidermis o dermis, y estas producen una serie de citoquinas como el factor de necrosis tumoral, ¿no? Las interleuquinas 17, y estas van a activar a otras células para que se produzcan todos estos respuesta inflamatoria, al igual que la interleuquina 22, la interleuquina 17, la 23, la 6 y los factores de necrosis. Todo esto va a llegar hacia la estimulación tanto de la vasodilatación y tanto de la hiperplasia sebácea. Quizás viéndolo un poquito más, yo sé que usted esto lo conoce, pero siempre es bueno recordarlo para tomar una conclusión. Esto tenemos que descubrir. Yo pienso, estoy seguro que es el entorno que me produce una emoción negativa y que no lo sé resolver. Y por no resolverlo, activa a mis células dendríticas. Y estas van a producir estas interleuquinas, aparte de los factores de necrosis tumoral, ¿no? Y los interferones, etc. Y cada uno va a activar a este linfocito natural killer, ¿no? O como el linfocito T, igual a la interleuquina, a otro linfocito T, y la de acá produce una linfocito T H1, y esta es la T17. Mientras esta produce el interferón gamma, esta va a producir interleuquina 17, la que tiene una gran acción a nivel de la piel, de la epidermis. Igual, toda esta producción de citoquinas, de interleuquinas, se juntan y van a actuar sobre el queratinocito. Queratinocito que no está pasivo. Este es un queratinocito que no está muerto, es un queratinocito que tiene una gran participación inmunológica. Es prácticamente un queratinocito con actividad inmunológica, porque van a ver ustedes cómo el paciente va a responder en una segunda oportunidad, ¿no? Activando ya directamente a los linfocitos ya que existen, que han estado ya activados por el primer antígeno. Entonces ya se omite la primera etapa de las células dendríticas y se activa directamente a estos linfocitos estimulados, para que ellos a su vez produzcan, pues, ¿no? Las respectivas citoquinas que están ustedes viendo y que van a producir quimioquinas que atraen a los neutrófilos, a los eosinófilos, etc. Y por último van a activar a fibroblasto y producir la angiogénesis. Estos dos grupos de citoquinas. ¿Y qué va a hacer el queratinocito? Pues se va a activar, va a proliferar, pero también va a producir, ¿no? Citoquinas que van a volver a activar a otros linfocitos T y estas vuelven a segregar citoquinas y se da pues este círculo, ¿no? Que les estoy diciendo hace que persista el cuadro inflamatorio hiperproliferativo de la psoriasis. Nuevamente, para que vean acá cómo la célula dendrítica, que puede ser la de Langerhans o puede ser la célula dendrítica de la dermis, ¿no? Ambos cumplen el mismo papel, producen sus respectivas interleuquinas 23, etc. Y actúan a nivel de estos linfocitos, los activan y de esta forma estos linfocitos van a producir las respectivas interleuquinas que van a activar los queratinocitos. Y vean ustedes, el queratinocito no solamente se prolifera de una manera rápida, abundante, para dar estas lesiones papulosas, escamosas, sino que producen quimioquinas, ¿no? Estas quimioquinas tienen como finalidad atraer a los neutrófilos hacia la epidermis, y es por eso que se forman los microabscesos de Monro o también los llamados abscesos de Cogot. Igualmente aquí hay también una serie de citoquinas, de péptidos con acción antimicrobiana, ¿no? Y los cambios que ya ustedes conocen, que es hiperplasia, paraqueratosis con hipogranulosis. Y acá lo mismo, ¿no? Para ver los diferentes puntos, ¿no? Etapas donde se produce esta respuesta, esta cascada inmunológica autoinmune.
una primera cascada que llega hasta lo que es el ganglio linfático, donde va a ser activada una serie de linfocitos, y estos linfocitos T17, T1, TH1, TH22, etcétera, van a producir diversas citoquinas que van a cumplir su acción de respuesta inflamatoria y de hiperplasia queratinocítica, las cuales, como les digo, no son células pasivas, sino que van a producir también citoquinas que van a estimular a los linfocitos y se da el círculo, y se amplifica y se perpetúa la respuesta inflamatoria. Bien, esto para resumir, en una teoría de conjuntos, ¿no? Este grupo se interseco los antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Leucocitaria, y tenemos este punto en común, se da la psoriasis. Entonces, la interacción de los aspectos del entorno, muy variados, muy diversos, sobre una persona que tiene un determinado genotipo, donde el cual puede predominar estos antígenos de compatibilidad, como hemos visto, la CBW6, la B17, la B7, etc., se puede marcar la psoriasis. Entonces, jóvenes, si me está diciendo, esto no lo puedo cambiar, el factor genético no lo puedo cambiar, pero esto sí lo puedo cambiar, esto sí lo puedo modificar, o yo puedo evitar estos factores y no sea la psoriasis. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar al paciente, no solamente en psoriasis, sino en toda enfermedad. Fenómeno Forgio de Koenig, ¿no? Ya les he explicado. Los agentes infecciosos, en el caso de los niños, se dice que hay medicamentos que pueden desencadenar la activación de estos genes y por lo tanto dar la psoriasis, ¿no? Ahí tienen ustedes una lista. Con respecto a los corticoides, que es lo que ustedes van a ver, ¿no? Quizás esto no lo vean mucho, pero esto sí. Cuando un paciente está recibiendo corticoides por vía oral y le hacen una interrupción brusca, viene lo que se llama el fenómeno de rebote, ¿no? Y la psoriasis se puede agravar, se puede incentivar. ¿Qué significa también esto? Que los corticoides por vía oral, por vía parenteral, llámese depósito intramuscular, etc., no debe darse en un paciente que tiene psoriasis. Y si por mala suerte el paciente cayó en las manos de un médico que no ha estado en esta clase, ¿no? Y cree que lo que tiene son hongos o lo que tiene es una alergia porque le pica un poco y él simplemente no está para conversar, le aplica un corticoide depósito y porque él sabe que el corticoide depósito, ¿no? Es una bendición para los médicos porque le aplica al paciente y le limpia cualquier lesión que tenga. Si tiene acarosis también se lo limpia. El problema es que el paciente le vuelve a dar el brote, se vuelve a aplicar, le vuelve a dar, y el paciente ya no gasta tiempo y dice, ¿a qué voy a ir al médico si me va a dar lo mismo? Yo voy al boticario, a la botica, al que venden en la farmacia, y me compro la ampolla y me lo aplico. Y este paciente termina en una psoriasis generalizada, en una psoriasis pustulosa, en una psoriasis grave. Por favor, jóvenes, los corticoides por vía sistémica, oral o parenteral, guárdenlo para los casos precisos. No lo manipule, no lo malogre, cuídenlo. Es excelente, bien usado, da respuestas espectaculares. Pueden abusar un poco con los corticoides tópicos, de suave alcance, hidrocortisona, betametasona, no vayan a más. Alteraciones psíquicas. Sí, el paciente que tiene psoriasis agrava su estado emocional. Empieza a sentirse más angustiado, con más ansiedad o se deprime, pero ya al problema que ya tuvo, porque él ya venía con un problema emocional antes de hacer la psoriasis. Y acá tienen, señores, las lesiones. Esta es la lesión. Una lesión eritematosa, voy a identificar la lesión, eritematosa, papulosa y descamativa. La voy a describir.
Es un eritema rosado intenso, con una descamación plateada, seca, micácea, o sea, plastificada, dura, micácea, adherida, ¿no? Y voy a, voy a describir que tiene una forma redonda, de bordes bien definidos, que aparentemente puede tener varios tamaños. En este caso parece que tuviera pues 2 o 3 centímetros, está ampliado, ¿no? Porque es un parche, es un parche. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a describir. Entonces, esta lesión así descrita me dice que esto es psoriasis. La psoriasis no es difícil de diagnosticar, es muy fácil. Además, la psoriasis rara vez, por no decir nunca, viene sola. La psoriasis generalmente viene más de una. Y son bilaterales y simétricas. Y en las zonas de roce, ¿no? Acá lo tienen ustedes. Lesiones pápulo-escamosas, secas, en parches que están ubicadas en la zona de roce del codo. Si yo le hago el método de Brock, B-R-O-Q, Brock, ¿no? Que consiste en que si yo sospecho que esto es psoriasis y no está rosado, etc., agarro una hoja de bisturí o una lámina de un vidrio portaobjeto y hago el raspado. Y al raspar, las escamas se van desprendiendo y me va dejando escamas más plateadas. Y eso se llama el signo de la cera. ¿Qué significa? Que se parece a la cera que se hace la vela, ¿no? Entonces ustedes como un entrenamiento pueden ir después de la clase, ir a la tienda de su barrio y pedirle, oiga, tiene una vela, y lo compran la vela, van a casa y hagan su ejercicio con una hoja de bisturí y van a ver cómo se desprenden láminas blanquecinas plateadas. Ese es el signo de la cera. Así se va a ver en la psoriasis. Y después vamos a ver que se va viendo ya el eritema, porque vamos descubriendo ya la lesión. Si sigo descamando, ¿no? Si sigo descamando, vean ustedes el eritema rosado intenso, de descamación. Y si sigo descamando y descamando, voy a ver una pequeña membrana que corresponde a la membrana basal, a la membrana basal. Esa se llama la membrana de Duncan, la membrana de Duncan. Y si la desprendo, lo friso y la desprendo, debajo de la membrana basal están las papilas dérmicas de la dermis, que está, en este paciente está dilatado y congestionado. Por lo tanto, empiezan a sangrar. Y empieza a sangrar en forma puntiforme, ¿no? De una manera puntiforme, y a eso se le llama el signo del rocío sangrante, porque sangra a manera de un rocío matinal, ¿no? O también se le llama signo de Spitz. Con esos 3 signos, jóvenes, yo no creo que no puedan dar un diagnóstico de psoriasis para poder dar un tratamiento adecuado que consiste, empiecen por la psicoterapia y denle una cremita de corticoide para algunas lesiones. Vean ustedes, dermatitis seborreica o psoriasis. Igual la dermatitis seborreica afecta a esta zona. Entonces yo digo, ¿cómo son las escamas? ¿Son untosas, grasosas o son plateadas? Y acá la veo. ¿Son plastificadas, micáceas, induradas o son untosas, blandas? Yo veo acá cómo esta escama está adherida, no se cae. Esta es micácea. Esto también es micácea. Entonces, este signo, esta característica, me dice, esto no es dermatitis seborreica, que se sacude el pelo y no se cae la caspa. Además, no veo caspa en el resto del cuero cabelludo, cosa que la dermatitis seborreica se acompaña. Esto es una psoriasis en el borde del cuero cabelludo. Detrás de la oreja también. Cuando la psoriasis afecta áreas geográficas de nuestro cuerpo, áreas más amplias, áreas corporales más amplias, va a ser una psoriasis generalizada. Es un paciente que tiene mucho tiempo la psoriasis, se ve el tono rosado, ¿no? Y se ve las escamas secas, y es cuestión de que ustedes hagan las maniobras de Brock. Acá lo tienen, miren ustedes ese componente eritematoso, ¿no? Y la descamación seca plateada. Un paciente mucho más engrosado sus lesiones, son lesiones, ¿no?
grandes, de tamaños en placa, con escama costrosa, gruesa, parece yeso, ¿no? Si ustedes visualizan una masa de yeso y la ponen sobre la superficie del suelo y dejan que se seque, comienza a fisurarse, se comienzan a separar conforme se va secando, ¿no? Entonces, eh, bien. Acá tienen ustedes un paciente con una lesión papulosa, gruesa, escamosa, costrosa, muy rosada, ¿no? En verdad que esto es evidente que es una psoriasis, porque estoy describiendo la lesión. No digo, esto se parece a una psoriasis porque vi. No, no, no. Esto es una psoriasis porque tiene las lesiones y las estoy describiendo, sus características, y eso me dice, esto es psoriasis. Y si tengo dudas, entonces hago lo que le he dicho, el método de Brock, el signo de la vela, el membrana de Duncan y rocío sangrante. Y acá tienen ustedes cómo vamos haciendo el raspado, en este caso con una cureta, y vamos viendo las escamaciones plateadas, blanquecinas, que van cayendo, el signo de la cera, o la membrana de Duncan, que es la última membrana basal, para luego tener el sangrado en rocío de la dermis papilar. Zonas de roce, y también hay las zonas de pliegue. Formas clínicas. Por el tamaño, tienen la gutata cuando es pequeñito, de 2 milímetros de diámetro, ¿no? Disculpe, de 5 milímetros cuando es a manera de una gota ¿no? de lágrima, etc. Puntata cuando es de 2 milímetros, no lo he puesto acá, y en placa cuando tiene de 7 a 10 centímetros de diámetro, y en parche cuando tiene 5 centímetros. Eso es por el tamaño. Y se puede clasificar también de acuerdo al área de que afecta. Si afecta toda la superficie corporal, entonces ya es una psoriasis eritrodermica. Si viene con compromiso unguial, psoriasis artropática. Si las lesiones son con pústula, esta sería la psoriasis pustulosa, que tiene otro manejo diferente al anterior, diferente a la eritematopapuloescamativa. La pustulosa llega a ser más grave. Su manejo es con corticoides por vía sistémica o con algunos otros inmunosupresores. Puede ser generalizada o localizada, ¿no? Entonces, vean ustedes las formas clínicas. La psoriasis común y corriente, llamada desde hace siglos por psoriasis vulgar, porque es común, y el término vulgar era un vocabulario de la época, ¿no? Que a todo lo corriente, a todo lo común, le llamaban, eres muy vulgar, muy común. Entonces, significa psoriasis frecuente, psoriasis común. No significa que haya una psoriasis elegante ni de clase A, simplemente significa común. Debería cambiarse esta denominación, deberíamos ir cambiando, ¿no? Los cambios de los nombres es importante. Psoriasis frecuente, psoriasis común. Y esta psoriasis común se caracteriza porque las lesiones son en parches o en placas, son gruesas, escamosas y en zonas de roce. Es lo característico, ¿no? Puede afectar región lumbar, cuero cabelludo. No produce prurito, la psoriasis, pero algunos pacientes dicen me pica, pero más que la lesión que le pica, es una cuestión de somatización del prurito de la ansiedad. Ve algo ahí y le pica, pero no es que la lesión pica. Diferente a la dermatitis seborreica, que la dermatitis seborreica de por sí pica, y no solamente eso, produce caída de cabello. La psoriasis no produce caída de cabello. En la infancia tenemos pues la psoriasis en gotitas pequeñitas y la psoriasis puntata. La puntata es así de este tamaño, puntiforme. Y cuando es más grandecito, en gota. Generalmente tiene que ver, como les mencioné, con cuadros infecciosos, ¿no? Que tiene que ver con esta estreptococo a nivel de la garganta. En la psoriasis invertida, que afecta en la zona de pliegue. No tiene escamas, o sea, no hay esa queratosis, esa escamación gruesa. Es una piel roja, pero brillante y pulida, lisa. ¿Y por qué es eso? Porque en la ingle es una piel tan delgada que no tiene mayor capa córnea.
como para poder producirse. Entonces, generalmente se le ve una lesión roja, brillante, ¿no? Y, y bueno, impresionante. Uno piensa que está frente a una celulitis. Y esto, como se da en los pliegues, uno tiene que diferenciarlo con intertrigos, como puede ser un intertrigo irritante por cándida o una dermatitis seborreica, ¿no? Vean ustedes algunos ejemplos a nivel del pliegue, vean ustedes, interglúteo, vean la parte inguinal, lesión eritematosa con poca descamación. Vean ustedes, ¿no? Eritematosa intensa, más que descamación es maceración acá. Esto parece pues un intertrigo, ¿no? Una candidiasis, pero no, es una dermatitis seborreica. La dermatosis palmoplantar, ¿qué significa? Que solamente debuta solamente en la palma y en la planta de los pies. El resto del cuerpo no la tiene. Que posteriormente se agregue, puede ser, pero al inicio nos pone en problema de diagnóstico. Por lo tanto, apliquen nomás lo que saben. Eritema rosado, escamación seca, blanqueada, plateada, bordes bien definidos, bilateral y simétrico. Y si quiero le hago el signo de Brock. Esto me está llevando a tocar la puerta del diagnóstico psoriasis palmoplantar. Vean ustedes aquí con mayor razón. Acá se está escamando, se está desprendiendo la capa córnea gruesa. Está produciendo un fenómeno de queratolisis, ¿no? Que se dice la capa córnea se desprenda, ¿no? Lisis se desprende en capas, ¿no? Miren ustedes a nivel palmoplantar. La psoriasis en mucosa, como es la lengua, por ejemplo, miren una lengua depapilada, ¿no? En la cual las papilas gustativas han desaparecido. Y vean ustedes cómo estas lesiones pueden darse en la lengua, en el pene, en los genitales, etc. Generalmente se asocia más el problema de las mucosas con problemas de psoriasis pustulosa. Se da mucho más ahí. Bien, uno tiene que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? El paciente puede tener algún tipo de enfermedad venérea, ¿no? O puede tener un problema de una sífilis escamosa. Es decir, tienen que ver ustedes cómo hacer diagnóstico diferencial. Pero si recuerda que son eritematosas, no escamosas, delimitadas, de evolución crónica, piensen en psoriasis o la mala suerte sería que solamente tenga solitariamente en la mucosa. Bueno, ahí sí estamos, que tenemos que aplicar bien. Estar frente a una balanitis, ¿no? Candidiásica. Es decir, hay que conversar. Como todo paciente, hay que preguntarle de todo, ¿no? Miren ustedes una psoriasis pequeño, ¿no? Espectacularmente irritante, ¿no? ¿Ve? Esta criatura puede, y a veces coincide con el pañal, con el calzón de plástico, dice, tiene una dermatitis de contacto, una dermatitis de pañal. Entonces tenemos que diferenciarlo. La psoriasis se presenta, ¿no? En el tercer mes de vida, ¿no? Hay que hacer diagnóstico con la dermatitis de pañal, obligadamente. Cuando la psoriasis afecta la uña, hay características que en esta enfermedad se presentan estos hundimientos, estas faboeas, ¿no? Pequeñitas, redondas, miren usted, en la lámina unguial. Y esto se llama el signo del dedal. Dedal. Es decir, ese dispositivo de metal que usan las costureras, quizás algunos de ustedes han visto en sus mamás, en sus abuelas, que cuando hacen la costura de parchar la ropita, el pantalón, etc., para no pincharse con la aguja, durante la costura, se protegían con este dispositivo, que es un conito de metal cuya superficie tiene pequeñas salientes en punta, y bueno, a esto le llamaban también el signo del dedal. También se le puede llamar el signo del pitting, ¿no? El signo de la fovea, el signo del pitting, como que es una zona localizada donde se hunde, algunos le llaman también el zona del pit, ¿no? Como cuando son esos puntos de localización, como sea en las carreras de autos, ¿no? Que cuando el auto de carrera trata de cambiar las llantas o le echen gasolina, va a un punto
¿no? Donde le hacen todo ese trabajo mecánico, y eso se llaman los PICs. Son PIC o PICs, o no, o signo del pitting, o el signo del dedal, o el signo de la fovea, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Entonces, pero también hay una onicodistrofia en que la uña se vuelve queratósica, se va estratificando una capa de uña, otra encima de otra capa, como que se está pelando de un color blanquecino. Y eso es onicodistrofia que corresponde a psoriasis, no a hongo. O puede tener que haya el otro cambio, que la lámina unguial se vuelve media amarilla grasosa, amarilla opaca, y corresponde a la separación de la lámina unguial del lecho unguial. Conforme se va separando, la lámina adopta este color. No son hongos, no son hongos. Y a esta lisis, a esta onicolisis, el signo se le llama mancha de aceite. Entonces, con estos criterios que tenemos acá, nosotros podemos corroborar una psoriasis en la piel. Igualmente, mire ustedes el signo de Fabry, el signo de Pitt y el signo de la mancha de aceite, ¿no? El signo de la fovea muy marcada, ¿no? Y las formas graves de psoriasis, aparte de la eritrodermia, viene a ser la pustulosa y la artropática. Tiene la forma generalizada de von Sumbusch, son cuadros que afectan el estado general del paciente, son cuadros inflamatorios severos, hay una gran producción de interleuquina de tipo 1, tipo 6, y se producen cuadros febriles, el paciente está con mal estado general, está con fiebre alta, y está con todo en la zona de la piel roja, sobre las cuales poco a poco se van instalando las pústulas, es decir, está en un mal estado general, y cuando es generalizada, pues el estado general es bien comprometido, y hay que actuar con corticoides por vía sistémica, por vía oral, ¿no? Estas pueden ser, pues, formas generalizadas, como la de von Sumbusch, que es la más grave, y la forma localizada. Por suerte, jóvenes, no es muy frecuente esta forma pustulosa, por lo menos en nuestro país, en nuestra población, muy particular nuestra población, ¿no? Usted sabe que el 80%, 90% somos mestizos, y por lo tanto eso nos ayuda a no tener ciertos tipos de enfermedades que se da en otras regiones. Bien, tenemos la acrodermatitis pustulosa de Alopo, ¿no? En la que pues en ambos casos se presentan lesiones eritematospustulosas en la palma, y que ahí sí a veces tenemos que rompernos la cabeza porque estamos frente a una psoriasis pustulosa localizada, o estamos frente a una dermatitis de contacto crónico que se ha pustulizado en un paciente albañil, etc. Ahí tenemos que saber diferenciar, y por eso es que tenemos que preguntar qué hace el paciente, a qué se dedica, cómo apareció la lesión, cómo fue al inicio, cómo fue cambiando, si esas uñas fueron así o también paralelamente han ido cambiando, etc. Solamente la historia clínica bien hecha, bien interpretada y bien redactada nos va a permitir caminar en busca del diagnóstico. El eritrodermia, les he dicho que es una respuesta a un manejo inadecuado de la psoriasis, generalmente por la corticoterapia sistémica eh, eh, aplicada de una manera irracional, por personas que no piensan para poder indicar esto. Puede ser caracterizada por una piel roja, intensa, rosada, que abarca desde el cuero cabelludo hasta el pie, sobre el cual se va instalando descamación, ¿no? Y esto se llama eritrodermia descamativa. Y que posiblemente el paciente nos diga, doctor, antes de esto mire usted, yo tenía algunas lesiones en los codos, en las rodillas, y me dijeron que tenía psoriasis. Perfecto, ya tenemos el diagnóstico. Esta eritrodermia se debe a psoriasis, porque podría deberse a otras entidades que evolucionan a psoriasis por mal manejo: dermatitis seborreica, dermatitis atópica, acarosis, que por mucho corrido se transforma en una sarna noruega eritrodérmica, linfomas cutáneos. Es decir, hay varias entidades que pueden cursar con eritrodermia.
La psoriasis artropática, ¿esto qué significa? Que el 20% de pacientes psoriásicos, más o menos a partir de los 20 años de psoriasis, o quizás de los 10 años, empieza a complicarse las articulaciones de las rodillas o de la región sacra. Y cuando se hace un dosaje de para factor reumatoideo sale negativo. A eso se le llama cero o suero negativo para factor reumatoideo, ¿no? Generalmente empieza pues a la tercera, cuarta edad de la vida, como les digo, después de tener muchos años la psoriasis. Rara vez debuta la artritis psoriásica, ¿no? En los pacientes psoriásicos. Tiene que ver con algunos antígenos de histocompatibilidad, como el B27, que lo relaciona mucho con esta alteración muy invalidante, ¿no? Que es la espondiloartritis anquilosante. En un 90% tiene que ver con el B27 y la DR4 con la severa. ¿No? Estoy tratando de correr un poquito, igualmente son AR0 negativas, ¿no? Una artritis psoriásica clásica de las pequeñas articulaciones, puede haber también desviación, ¿no? De estos pacientes, de los dedos, a nivel de las interfalángicas, el dedo en salchicha, miren, se puede dar en un 70%, ¿no? Bien, todas estas características hay que saber diferenciarlas con la artritis, con los cambios deformantes que se dan en la artritis reumatoidea. Manejo del paciente con psoriasis, la parte importantísima. Lo primero, pues jóvenes, es hacer un diagnóstico basado en la semiología y quizás si tienen dudas mandar a hacer una biopsia. Pero no creo, usted con la semiología llega al diagnóstico. Evaluar cuál es el tipo de psoriasis, ¿no? Si es de rosa, es invertida, si es en cutata, puntata, en parches, en placas. Valorar la severidad a través del método PASI, ¿no? Que tiene que ver la severidad, ¿no? La intensidad de las lesiones psoriásicas. Y, por supuesto, el que no hace este punto, simplemente el paciente no va a mejorar. Va a ir, se va a transformar como muchos de nuestros pacientes, en pacientes nómades, ¿no? Como esas poblaciones nómadas de la prehistoria, yendo, vagando por todo el planeta, buscando qué? Buscando un entorno agradable, atractivo, adecuado, que le permita subsistir como especie. Y esos entornos los va encontrando hacia el occidente, buscando ríos, ¿no? Y ustedes saben, donde hay ríos, hay vegetación, hay animales, y ahí comienzan a iniciar las primeras poblaciones de la humanidad. Entonces estos pacientes también están buscando un río que los alimente para poder mejorar. Están buscando a médicos que le digan, oiga, su problema está acá, mejore, cambie. Si no hacen esto, jóvenes, yo sé que lleva tiempo, bueno, ustedes verán, ¿no? Pero la respuesta va a ser que si hacen esto y el paciente les cumple, el paciente se va. Acá tienen el PASI, que tiene que ver pues con la severidad de la superficie corporal que afecta la intensidad del eritema, la intensidad de las escamas. Y de esa manera van tomando ustedes una calificación, ¿no? Y cuando afecta el 10% menor del área corporal, leve, moderado, cuando es del 10 al 30%, o sea, un 20% es moderada, y del 30 al 50% severa. Entonces, esto me va indicando, mediante el PASI, la severidad corporal. También pueden aplicar el método del 9, como aplicamos cuando queremos evaluar la severidad de una quemadura del cuerpo, ¿no? Entonces aplicamos la regla del 9, que ya sabemos que, por ejemplo, 9% puede ser la mitad del pecho, o puede ser un miembro superior, etc., ¿no? Y entonces usted va llevando la regla del 9. Esto por dar una idea de cómo va evolucionando el conocimiento y la interpretación de lo que es la psoriasis, ¿no? En los 80 se daba una interpretación, ¿no? Que era de tipo morfológico o histopatológico, en que había lesiones eritematoescamosas, porque bueno, el queratinocito estaba alterado y había una hiperplasia. Por lo tanto, vamos a aplicar este concepto para darle tratamiento queratolítico. Entonces se le aplicaba urea, ácido salicílico y corticoides.
Y después se avanza un poquito más y se le da un enfoque inmunológico y se ve que es una actividad de linfocitos T que van a producir interleuquinas y que esto va a alterar lo que habían visto, la hiperplasia epitelial. Por lo tanto, ya van a enfocar, ¿no?, cómo bloquear estos puntos dentro de esta actividad. Y así tenemos que la psoriasis tiene que tratarse, ¿no?, de acuerdo al tamaño, al número, a la porcentaje de la superficie corporal. El tratamiento tópico puede ser a base de queratolíticos y corticoides, y dentro de los queratolíticos la urea a un 10% o a un 20%, y el corticoide puede ser betametasona si la cosa es leve, o si no, clobetasol. Con eso ustedes han hecho bastante por el paciente. Si es una psoriasis vulgar extensa que agarra el 30% de la superficie corporal, miren, los tópicos solamente háganlo para algunas lesiones que se ven como en las manos o en la cara, etc. Pero para el resto del cuerpo ya tienen que hacer terapia, ¿no?, por vía sistémica, por ejemplo, dar metotrexate, ¿no?, que es un inhibidor de la reproducción celular, hacer terapia con PUVA, o sea, ultravioleta, ¿no?, con soralenos, usar retinoides con soralenos y ultravioleta, es decir, una combinación de esto, de fototerapia, ¿no?, con queratolíticos y con metotrexate. Y para el cuero cabelludo, pues simplemente pueden darle un poco de salicílico en aceite para que se aplique en la noche. Esto va a producir queratolisis y al día siguiente se lava la cabeza. O van acompañándolo con corticoides tópicos como el clobetasol. Bueno, en el tratamiento, jóvenes, tienen que ser pues muy hábiles, tener mucha experiencia, pero esto es como cultura médica, que deben saber qué es lo que se debe dar, por lo menos saber qué es lo que no se debe dar. En la artropatía psoriásica, los retinoides, los oralenos también, disculpen, el metotrexate ayuda mucho en la psoriasis artropática, ¿no? Los tópicos, ahí hay una lista: emolientes que maceran la capa córnea, queratolíticos que rompen el puente de unión de los queratinocitos, que es el desmosoma, corticoides que disminuyen la respuesta inflamatoria, bloqueando algunas interleuquinas, el alquitrán igualmente queratolítico, derivado de la vitamina D3 que ya no se usa, ya no tuvo mucha acogida. Es decir, hay una serie de sustancias como la ciclosporina A, hay muchas herramientas farmacológicas que no todas se pueden usar porque tienen contraindicaciones, son muy costosas, necesitan monitoreo clínico del paciente. Es decir, pero ahí está. El que le enseña les va a decir simplemente aplique un queratolítico como la urea y un corticoide como el clobetasol o la betametasona. El resto lo dejamos. El tratamiento sistémico, dentro de ello, puede ser metotrexate, ¿no?, o retinoides. Esto de acá no, porque tiene contraindicaciones, puede producir insuficiencia renal. Hay que monitorizar al paciente, monitoreo hepático, monitoreo de la función renal, monitoreo de la función cardíaca, ¿no? La terapia psicológica, miren, si ustedes hacen esto nada más y le dan un poquito de crema, el paciente mejora bastante. Educar al paciente. Y la terapia biológica, que es lo último de los 5 años, ¿no?, que es el boom de la terapia en psoriasis, que es el uso de anticuerpos monoclonales que van a ir a bloquear, a las citoquinas, a las interleuquinas 17, B22, interleuquina 22, todas estas interleuquinas bloquean y de esa manera impiden el efecto que tiene, ¿no es cierto? Pero es muy caro. Una ampolla creo que cuesta 1000 soles, hay que ponerles una ampolla mensual, se limpian a los 2 o 3 meses, pero después que le suspenden por A o B, por algún motivo ya no hay dinero, o el seguro ya no compran estas medicaciones, brota nuevamente, y brota más severo, siempre el rebrote es más severo. Entonces, es muy limitado su uso.
Bueno fuera si junto con ello le hicieran psicoterapia, le darían terapia psicológica de apoyo, sería mucho mejor el efecto. Incluso si le suspendieran, como ya el paciente ya cambió su forma de ser, ya no le va a dar el rebrote, pero no hacen esos trabajos, no hacen esos trabajos. Entonces, ahí hemos hablado de las monoclonales que van a actuar en determinados tipos de citoquinas para bloquear, ¿no?, a estas interleuquinas. Y ahí tenemos algunos como el etarneced, el alefacet, el efacizumab, ¿no?, que van a actuar sobre determinados linfocitos, sobre todo interleuquinas. Y estas interleuquinas, al bloquearse su producción, simplemente no van a dar los efectos que ya conocemos. Entonces, la idea es reducir a estos linfocitos T, ¿no? Incluso le pueden hacer un lavado, una plasmaféresis, ¿no? Un lavado de sangre, como le llama, un intercambio de plasma, ¿no? Y pueden dar buenos resultados. Y acá tienen algunos anticuerpos monoclonales, ¿no?, que con su determinada nivel en qué punto actúan en la cascada inmunológica. Eso lo pueden revisar ustedes. Ahí tienen ustedes, en este punto, utilizamos estos anticuerpos de Tarneced, infliximab. En este punto, para bloquear la interleuquina 223, se utiliza el esquinumab, ¿no? A este nivel, en la placa, se utiliza pues esto. Esto con respecto a las psoriasis jóvenes, tratando de dar una visión, ¿no?, lo más adecuada para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Con esto he terminado la primera parte de las enfermedades eritémato escamosa. Ven, por error hice clic donde no debía. Me falta la segunda parte, no sé si me acompañan media hora más para terminarlo, o tienen una clase. Doctor, sí, doctor, podemos acompañarlo en la teoría. Por favor, un media horita más, porque ya lo que les he hablado en psoriasis, como patrón de las enfermedades eritematoescamosas, ya se aplica en las demás entidades eritematopapulas escamosas. Quizás algunas particularidades nada más de cada esto, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, por eso es que me entretengo mucho más en psoriasis, porque es la enfermedad patrón de todo esto. Conocen y entienden psoriasis, conocen y aprenden lo demás. Entonces, voy a abrir, permítanme. Estoy abriendo la... Por mientras me pueden hacer alguna pregunta que no haya entendido para poder ampliarlo, ¿no? Mientras voy haciendo esto, por favor. Si alguien quiere hacer una pregunta.
problema. La clave no me responde. Un momentito. Pues. A ver. Vamos si ahora respondes. Lo dejamos ahí. Está entrando información de estas noticias, está interrumpiéndome. ¿Cómo salgo este señor? No quiere salir. A ver. Se ha metido. Ahora sí, ya salió. Bien. Para compartir qué pasó acá. Ya está. Acá veo. Y apareció se había metido ya a compartir cámara. Ya estoy llegando. Veamos. Ocultar. Ahora sí lo están viendo. Disculpen. Sí, doctor. Y podemos verlo. Dermatitis seborreica. ¿Sí? Dermatitis seborreica. Sí, doctor. Bien, ya, gracias. Muy bien. Entonces lo vamos a hacer rápidamente. Y vamos a ver. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? No quiere. Por alguna razón. No me. ¿Qué ha pasado? Me estaba diciendo que tengo la. Ustedes tienen la pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo? Sí, doctor, estamos viendo. Parece que se le ha Pero colgado la pantalla. sí, ¿y cómo resuelve eso? ¿Lo apago? No quiero apagar pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo? Podría tratar presionar Control Alt suprimir y Se ha apagado, cerrar el. se está apagando